del Poder Popular para la Cultura, de la Fundación Editorial El Perro y la Rana y el Centro Nacional del Libro. Les agradecemos profundamente que nos acompañen esta tarde acá en estos extraordinarios espacios de la Galería de Arte Nacional, en una oportunidad que yo creo que es especialísima para la antropología venezolana. O sea, yo creo que este es un gran momento para todas y todos nosotros. Es un gran momento para la actualización del pensamiento en las ciencias sociales de Venezuela y es un acto de justicia que después de tantos años, de 51 años, tengamos la segunda edición del libro Transparencia del siglo, del extraordinario pensador humanista venezolano Efraín Hurtado. Me corresponde, me ha dado la editorial El Perro y la Rana la responsabilidad, me ha conferido la responsabilidad de presentar la edición desde el punto de vista de la editorial. Nos acompaña en esta tarde para los efectos de la revisión de Efraín Hurtado y de esta obra de Transparencia del signo, el doctor y maestro, maestrísimo, Esteban Emilio Mozzoni, antropólogo lingüista, probablemente el mayor genio que haya parido la antropología latinoamericana, me atrevería a decir. La doctora Daisy Barreto, nuestra querida profesora, alumna de Efraín Hurtado y de Esteban. Esteban ha sido el profesor de todos y todas. Chivo, pero están allí y amorosamente han sido cuidadas estas ediciones. Tan cuidadas como que el extraordinario prólogo que recomiendo leer de Nelson Guzmán, que espero esté en camino, se llama Del lenguaje antropológico y del poder como perpetuidad. Fue escrito justamente en el año 2010. Es decir, que la intención de poner en valor y de circular nuevamente las ideas compendiadas en este título, Transparencia del signo, un título por demás hermoso, el maestro Hurtado, es de antigua data. Y nosotros, y ahora me pongo otro sombrero, que es el sombrero de uno y múltiple, como colectivo de antropologías de Venezuela, hemos de alguna manera cabalgado en la oportunidad en que estamos homenajeando a Efraín Hurtado en ocasión del 90 cumpleaños, de celebrarse entre este y el año que viene los 90 años de nacimiento del poeta y antropólogo Efraín Hurtado. Como les dije, están conmigo Esteban Emilio Mozzoni, que compartió en condición de igual, de condiscípulo con Efraín Hurtado. Conoce su obra, fue colaborador de la revista Uno y Múltiple, compartieron juntos en la organización de la disciplina de la antropología aplicada en Venezuela, del tratamiento de los pueblos indígenas, de la problemática, como se decía entonces, indígena, de la cuestión indígena venezolana. Voy a cederle la palabra entonces, no sé en qué orden, al profe Esteban, no sin antes agradecer nuevamente a Elis Labrador, director ejecutivo de la Fundación Editorial El Perro y la Rana, a Raúl Casal, su presidente, por haber propiciado realmente la impresión de este libro en esta circunstancia de estar celebrando los 90 años, reconocer a José Zambrano, quien realizó los trabajos de edición, Rosa Arevalo Orcero, la corrección, y en la diagramación y diseño de portada de imagen de Ella González. Queda entonces en el uso de la palabra el maestro Esteban Emilio Mozzoni. Primero que nada, muy buenas tardes. El mensaje público, hermanas y hermanos, en nuestra forma de darle vida nueva a una cantidad de valores que de otra manera, debido a su fallecimiento o por otras razones, pues no están con nosotros, pero que perpetuamente y por siempre pues, nos acompañarán en nuestros quehaceres. Y entre ellos, obviamente, está mi, lamentablemente, hace años difunto amigo Efraín Hurtado. Y
sería realmente gastar un tiempo útil, pero de una manera pues, increíblemente laboriosa, tratar de recordar y de comentar absolutamente lo que Fray Hurtado ha hecho por la antropología, por la poesía, por la revolución venezolana, por el pensamiento múltiple, por la identidad, por los indígenas, también por otros sectores de la población venezolana, incluso entender la identidad como proceso y no solamente un hecho uno igual a uno, totalmente y elementalmente matemático. Entonces, la identidad pues, se construye de una forma tal que, por ejemplo, la identidad mía era bastante distinta hace 10 años o hace 20 años y seguramente pues, con el andar de los años también pues, se producirán cambios en la vida y en la forma de uno de estar en el mundo, de ser quien el destino lo asignó para determinados propósitos. Entonces, diría que la forma de entender la identidad también le da el título, y entonces concuerda plenamente con el título de la revista Uno y Múltiple, donde también he tenido la gran suerte de colaborar y de tal forma que no solamente el artículo mío, los artículos que aquí aparecen de distintos autores y autoras, pero en ese momento abarcan una cantidad de problemáticas, no solamente con lo venezolano, sino en general del mundo antropológico, paraantropológico y mucho más allá, hasta lo interplanetario en algunos momentos. Entonces, por ejemplo, la importancia de entender la identidad en esta forma. Por ejemplo, ya continuando con la misma personalidad de Efraín Hurtado, Efraín llanero, de pura cepa, guariqueño, total e íntimamente identificado con su cultura tradicional, vamos a llamarla criolla para darle algún nombre, si bien pues, eso necesitaría una explicación mucho más abundante, pero el tiempo indudablemente nos limita. Y sin embargo, el hecho de ser un llanero con estas características no le impide ser un venezolano integral, también un ser humano valiosísimo que ha sido homenajeado en Argentina, en Francia, que ha tenido relaciones interesantes con la intelectualidad europea, francesa, siempre crítica, no solo con francesa, sino mucho más allá de una cantidad de países, pero siempre escogiendo lo mejor, comentando lo mejor y escribiendo maravillosamente. Ahora algunos dirán que leer a Efraín Hurtado es un poco difícil por la cantidad de no solamente el concepto, sino el vocabulario, también la misma sintaxis. Y bueno, por eso pues, mi buen amigo, el prologuista, pues, ha hecho pues, una traducción en el sentido, una especie de traducción. Bueno, espero que no es mala palabra, al menos en el sentido que yo pretendo utilizar pues, este término. Pero ahí digo que esa traducción existe solamente cuando Efraín se requiere en la forma como el capitalismo imperialista, ya, bueno, algunos dicen ya incluso post-imperialista, porque ya estamos en los preludios de una guerra atómica y por eso pues, yo pido con la mejor humildad y dentro del humanismo que nos debe caracterizar a todos, por favor, que tanto las grandes potencias como las potencias menores ya dejen de estarse amenazando con una guerra atómica. Ya casi están comprometidos en una especie de tierra de nadie con respecto a la Tercera Guerra Mundial y pareciera que todas las grandes potencias ya en vísperas de las Olimpiadas, que debería ser la paz entre los pueblos, los deportes, todo lo bonito, todo lo creativo de la humanidad,
y resulta que estamos en la antesala de una tremenda conflagración. Entonces, yo a nombre de todos pido que por lo menos que hagan un poquito de artificio, aunque sea un par de meses, para reexaminar las cuestiones que viven los pueblos, que nos hacen imposible coincidir en el mismo planeta y que hasta nos amenazan que dentro de 20 o 30 años no habrá ni siquiera planeta, ni siquiera un sistema solar, ni nada de eso, que ya todo eso se habrá perdido debido a la locura, a la intransigencia de las grandes potencias del imperialismo y el imperialismo, porque también hay que ver desde qué lado nos están amenazando esto. Entonces, yo pido una paz con dignidad, una paz con revolución, y una paz para la humanidad y también para nuestro humano y también para todas las criaturas que pueblan el mundo. Entonces, bueno, Efraín seguramente también compartía esas ideas y por lo tanto, entonces voy a examinar algunos de los puntos que se suscitan en su trabajo, especialmente en la transparencia del signo. La transparencia del signo tiene mucho que ver con una disciplina que yo practico, bueno, también las amables compañeras lo han dicho sin mucha claridad. Una lingüística dedicada no solamente al castellano, sino en los idiomas indígenas, también algunas variantes de elementos lingüísticos de origen afro-venezolano, afroamericano, y también la parte teórica de lo que es la enseñanza del idioma, de cualquier idioma, etc. Pero también, por supuesto, ahí pertenece también todo lo que es la semántica, todo lo que es la pragmática, todo lo que es el análisis del discurso, y allí verdaderamente Efraín se alimentó de los mejores maestros posibles. Entonces, por eso él contribuye como nadie a hacer este signo transparente, aun cuando a veces nos parezca difícil digerir en el primer momento en curiosa prosa. Pero de hecho, la experiencia dentro de lo que ha sido mi propio acercamiento con Efraín Tinero, leo una página, un capítulo de Efraín y pareciera que hay cierta dificultad de hilar o colocar, pero entonces viendo segunda lectura, la tercera lectura, ya uno ve perfectamente la tremenda coherencia y también el grandes conocimientos que él atesoró durante toda su vida y que ahora pues resurgen de una manera maravillosa, y realmente me felicito la presencia de tantas caras amables, de tanta gente muy valiosa que estamos compartiendo por lo menos la mayor parte de las ideas que nos han hecho posible esta remembranza. Es fundamental. Entonces, cuando bueno, creo que estoy ocupando demasiado. No, quiero ir. Tu trabajo. Bueno, sí, la transparencia del signo. Entonces, la irrupción del lenguaje. Por supuesto, por un lado están los lingüistas, los sintactólogos, los morfólogos, los fonólogos, etcétera, que en el estructuralismo y el postestructuralismo escriben y teorizan y también enseñan idiomas tanto antiguos como modernos, como indígenas, etcétera, y en la lingüística propiamente dicha. Pero cuando Efraín habla de la irrupción, más que todo se refiere a la semiología, a la semiótica, al análisis de discurso, que es otra vertiente igualmente importante y que nos une con el resto de la sociedad, porque el lenguaje solo, indudablemente, es un tesoro acumulado del mundo a través de mucho más de 50.000. Creo que de alguna manera hay formas de lenguaje que podrían llegarnos hasta 200.000 años atrás, de una manera que es uno de los grandes tesoros de la humanidad que hemos logrado sostener y perfeccionar de una manera que incluso los idiomas de los pueblos más
pequeños demográficamente en el mundo, con 200 habitantes, hasta con 100 habitantes, hasta con una sola persona. Incluso el Carilano, que estamos tratando de resucitar, que en este momento no tiene hablantes nativos, sin embargo, aún así, pues atesora un tesoro, una forma de ver el mundo, también una forma de significar las cosas que es absolutamente necesario no solamente conservar, sino preservar para un futuro que ojalá la situación actual del planeta nos lo permita. Yo realmente espero que así será y podremos dentro de 10 o 20, 30 años también volver a reunirnos, pero ya con mejores elementos y ya en un mundo un poquitico, aunque sea un poquitico más perfecto, un poquito mejor, ¿no? Entonces, también diría, después en la irrupción del lenguaje, entonces la ficción de lo nuevo. Lamentablemente, en el capitalismo, pues todo parece reducirse, pero como dice el protagonista que interpreta muchas de las formulaciones de Efraín, el capitalismo pues, nos convierte absolutamente en moneda contante y sonante. Todos los seres y todas las creaciones y todo lo que existe sobre la tierra, el mundo y en el espacio, todo el dinero. Por ejemplo, yo recuerdo muy bien una frase que es sobre el Parque Central, que lo escribe Rey Hurtado. En el Parque Central no hay nada que se asemeje a lo viejo. Ahí no es. Ahora resulta que el mundo tiene ya millones de años ya acumulando riqueza, acumulando vida también, de paisajes, planetas, sistemas solares, de cualquier categoría, etc. Entonces, dejar eso atrás solamente porque ciertos señores ignorantes, totalmente inadinerados, les gusta que nosotros veamos como el último grito todo aquello que ellos nos han dado y que nos transmiten por televisión de la peor manera y de una forma absolutamente falta de creatividad, hasta juegan de una forma demasiado enrevesada y muy mala, pésima, con la propia inteligencia artificial. Hasta nos amenaza que la inteligencia artificial va y la robótica desplazará al ser humano y ya parece que se está preparando para dotar una cantidad de trabajadores y lo están haciendo en muchos países. Aquí todavía no ha llegado a este extremo, pero también se está preparando y tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, bueno, también está el problema de la vanguardia crítica y la crítica de la vanguardia. Lo que pasa es que esa transparencia del siglo, bueno, yo preferiría cederle la palabra a Nelson y tuviera algún comentario que me queda, si hay tiempo. Bueno, entonces yo diría que terminaré diciendo que en cuanto vamos a terminar. Es que en el lenguaje cabe todo lo que hay en el mundo, absolutamente todas las cosas. Y aún los críticos del lenguaje, también los críticos, también por lo menos los actores que forman la vanguardia, y sin embargo a veces se comportan como retaguardia porque a veces las cosas se invierten y los valores se convierten en activadores. Por ejemplo, en el caso de conocidísimo comediante mexicano Cantinflas. Dicen que a Cantinflas no se le entiende, que habla cantinflada, que habla estupideces, que no hay manera de comprender lo que trata de transmitir. Sin embargo, yo hasta ahora he comprendido absolutamente, de la mejor manera, absolutamente todo lo que dice Cantinflas, sin ningún tipo de dificultad. Y sin embargo, a veces el mismo Cantinflas se contradice como cuando se hace retaguardia en que con David Niven se identifica con el gran capital y entonces va a Hollywood y
prácticamente le da la vuelta al mundo y ahí aparece como, si no defensor del gran capital, pero algo bastante contradictorio con lo que yo conocía como el mejor Catife de sus buenos tiempos. Y bueno, sí, claro, como no. Entonces, bueno, así también podríamos hablar pero a mí particularmente me gusta el cine con esa cantidad con esta cantidad de actores, los grandes cómicos de América Latina, de Francia, de Italia, etc. Y sin embargo, también me entra dudas cuando veo que, igual que los grandes deportistas, cobran millonadas y millonadas, pero al mismo tiempo pues, aparecen como los grandes campeones de la unidad. Entonces, de esa manera, pues, quedamos en que y con esto termino. La mejor manera de hacerle el homenaje a Efraín, entender que incluso pues, él, en sus maravillosos capítulos, he tratado de interpretar de la mejor manera, de acuerdo con mis posibilidades. Ahí él termina diciendo que tanto lo contrario de lo que él expresa también encuentra la vida, y por lo tanto pues, pareciera que no hay manera de tener pues, una visión clara del lenguaje, pero creo que esto no tiene razón, porque de una forma u otra, si uno conoce bien y verdaderamente un amante y un seguidor de Fray Hurtado, es difícil que al final, después de comparar todas esas vanguardias y retaguardia de todo lo bueno y malo que acontece en el mundo, yo creo que con Efraín sí vamos a ser más, por lo menos mucho más transparentes en cuanto a los signos emitidos que antes de haberlo conocido. Yo he aprendido mucho de Efraín y creo que he seguido la trayectoria más transparente en la medida en que yo he seguido su sabio consejo. Muchísimas gracias. Le doy las gracias a los organizadores de este evento por haberme invitado aquí y por más, yo voy a hacer una reflexión al estilo como hacen los franceses exactamente, un elogio de la vieja escuela de sociología y antropología. Efraín Hurtado entra muy joven a la escuela de sociología y antropología, es una escuela que en esa época se hacía esa formación en 4 años, y lleno de los intereses de la vida, de evaluar una realidad que es una y múltiple. Una vez concluida la escuela se marcha a Europa y pasa también por Argentina en un momento determinado. Un poco buscando aquello que él mismo acuñó, que se llama el zócalo de la memoria, el análisis del zócalo de la memoria. Yo era un adicto a las clases de Efraín Hurtado, igual que el camarada Emilio Montoño. Tanto que no lo veo por aquí, el compadre Saúl Rivas. Un gran abrazo. No se comprende a Efraín, entre los Emilio Monzón y a Saúl Rivas, sin entender el proceso de la renovación de la Escuela de Sociología y Antropología, de la renovación de la universidad. Esa renovación de la universidad empieza con Francisco de Venancio, la retoma el rector magnífico Bianco, la retoma
pero también esa renovación no termina de concluir, porque lamentablemente el fascismo de Caldera allanó 2 veces la universidad, si mal no recuerdo, en 1969 y la allana en 1970. ¿Ah? Todo un año. Entonces, la primera vez la cierra un mes y después todo un año. Eso costó sangre, eso costó muertos. Ya paralelamente a eso, el gobierno de León había encerrado en las mazmorras de Puerto Cabello y también posteriormente en la isla del Burro, la isla de Tacarigua, a lo más selecto de la intelectualidad del país. Yo no puedo recordar la escuela de sociología y antropología sino con una gran nostalgia. Una gran nostalgia porque es que nunca me he marchado de ahí. Después fui a estudiar filosofía, aprendí muchas cosas, me siento también identificado con mi otra formación, pero en esa escuela, leyendo yo con Saúl, en un momento determinado, descubrimos que Darcy Ribeiro hablaba de pueblos nuevos en el proceso civilizatorio. Y yo leía en ese momento ante los Emilio Monzóñez un libro que se llama El indígena en pos de su liberación. Y ahí me di cuenta que eso era un error de Darcy Ribeiro, con toda la brillantez y el respeto que este antropólogo merece o mereció. Y entonces estábamos descubriendo el zócalo de la memoria. Si yo mal no recuerdo, Esteban decía en esa época que había 45 lenguas indígenas, 38. Tal vez aumentaron el número, no se habían repertoriado. Felicito a Esteban también por ese ejercicio que está haciendo con el Caribano, un poco de reeditar esa huella profunda. Efraín Hurtado fue un poeta y fue también un antropólogo de gran profundidad. Sobre todo, había muchas voces en esa voz. Yo tenía 17 años y un día Efraín Hurtado se acercó, que me veía siempre, y me regaló La transparencia del siglo. Lo tengo guardado entre mis 3.000 libros que tengo, que es lo único que tengo yo en la vida, lo único que yo atesoro a mis hijos y a mis amigos. Y lo recibí ese regalo con entusiasmo, con ego, porque me llenó de ego eso, y también con la convicción de que estaba recibiendo un libro de un sabio. Años después intenté El perro y la rana publicar ese libro que ustedes están publicando hoy, que es magnífico, lo celebro, ese rescate, incluso celebro que hayan dejado un pequeño prólogo que yo hice en ese libro. Tuve que hablar con Yolanda, creo que se llama la sobrina, para buscarle el permiso para publicar ese libro. Y eso me ayudó Milton Meléndez. Efraín fue un hombre extraordinario, un hombre, Yolanda me dijo lo que se llama José Efraín, y es verdad, José Efraín, un tipo extraordinario, que yo empecé a conocer en su borrachera. Yo estaba muy asiduo con Miguel Ron Pedrique y José Moreno, y un día yo muchacho llegado de Oriente, estos años me invitaron al tío Pepe y me regalaron unos libros, y ahí llegó Efraín Hurtado, con su sapiencia, con su humildad, con esa poesía que yo leo en campo y me lleno de una sensación telúrica de la voz de Efraín, que no es la voz de José Martí, sin denigrar a José Martí, es otra percepción del llano, una percepción donde está metida la subjetividad, que eso empieza justamente con Enriqueta Albero Larriba, Enriqueta Albero Larriba y la generación de 1918 está envuelto en la literatura en Venezuela. Si mal no recuerdo, ahí estaba el gran Ramos Sucre, tuvo Andrés Eloy Blanco, que mucha gente vincula a Andrés Eloy con la generación del 28.
Él no era de la generación del 28, él se solidarizó con la generación del 28 y esto le costó la cárcel, le costó padecer muchos años preso en Puerto Cabello. Ahí se enteró con lágrimas en los ojos en 1929, se enteró en enero de 1929 que su Cumaná querida había sido destruida por el terremoto. Quedó absolutamente para nada, esguazada Cumaná. Y ese mismo año, 1929, en agosto, llega a Cumaná Román Delgado Chapó y llega con la convicción y un poco la idea de que había que salir de Gómez. Y lo intentó, pero como lo dice otro gran llanero, mi amigo, mi maestro, Torreal Balossi, fueron los años de la ira. Román se equivocó al llegar ahí porque lo invadió la ira. Y en vez de bordear y tomar Cumaná por otro lado, o esperar a Pedro Elías Aristiguieta, salió con una banderola con Armando Zuluaga Blanco por la calle Larga, y ahí encontró la muerte en la calle Larga, que se llamaba, llegando al puente. Ahí muere un hombre como Emilio Fernández, que era el gobernador, y muere Román Delgado Chapó. La historia violenta del país. La recoge Efraín, me mandó el labrador anoche el libro, que yo lo debo tener, incluso digitalizado, porque no lo encontraba. Me da una emoción extraordinaria, pues es una poesía tersa, una poesía que se ha condenado al olvido. Es un hombre que no solamente, escuchen bien, domina la Venezuela profunda, sino que tenía una formación inmensa en los grandes antropólogos de la escuela francesa. Conocía muy bien a Barthes, conocía muy bien a Lévi-Strauss. Era un hombre que una vez lo escuché y cuando José echa esos cuentos siempre, Saúl, diciendo que Efraín, la gente pensaba que estaba dormido cuando estaba terminando la clase. No, estaba inspirado Efraín. Un estudiante que le dije, profesor, y eso no es para el examen. Le digo, señorita, ¿cómo es posible que usted me pregunte eso? Es un hombre realmente en el entusiasmo de las cosas. Y yo recuerdo, y más bien lo que estoy haciendo es una apología de la escuela de antropología, que nunca debió ser dividido, jamás. Eso es un error de Arrafal, pero eso no es discusión. Ahorita, ahí yo aprendí de literatura con Rompedrique, hice unos ensayos, porque hicimos una revisión de Stendhal, de Honorato de Balzac. Allí leí yo los poemas de Miguel Rompedrique también, que se llamaban o se llaman Los disidentes de las poesías. He preguntado, me regala este libro, y este es un libro de una inmensa significación, sobre todo también porque Efraín Hurtado tenía los oídos puestos en otras voces. Mi muleta, uno de sus poesías, es la tragedia del hombre, la finitud del hombre. ¿Sí? Estamos en esta vida efímera. Hay otro poema, está en Campo, que habla de una perdiz. Él le pide que cante un poco más duro para que no se extravíe en el monte. Un hombre, fue una tragedia, como lo digo Luis Alberto Creo, la muerte de Efraín. Fue una tragedia porque todos esperamos sus artículos. Escuché a la profesora Daisy Barreto que se han recuperado casi todos sus artículos del Nacional, que muy diligentemente publicó Luis Alberto Crespo. Es un momento, yo creo, extraordinario en la historia de la universidad, porque en 1968, con la renovación, Efraín es elegido en el directorio y él también es elegido ante Emilio Monzoy de renovación de la universidad. Y ahí viene
el zarpazo de Candela. El zarpazo allana la universidad, la cierra, persigue a los estudiantes, los encierra, pero nunca han cerrado la voz de nosotros los antropólogos. Siempre estamos allí detrás de las cosas más bellas, detrás de esa perdida de Efraín. Estamos detrás también de escuchar las voces que nos pertenecen, las voces de lo más sublime, porque Efraín es un poeta que hace una antropología de la muerte, que rescata también el zócalo de la memoria del país, que nos enseña cosas extraordinarias que la profesora Daisy Barreto, no la puedo dejar de nombrar, me ha producido también otra gran emoción con ese libro que fue su tesis doctoral sobre cosmogonías. Es un libro que tiene, lo voy a decir como lo dice mamá, es el pueblo mío, tiene tabaco con té grande. Es un libro que se puede señalar también a Daisy y a Gustavo Martel como unas luces, unos faroles extraordinarios en la elaboración de una conducta venezolana, de un horizonte que apunte a la venezolanidad. Un múltiple, ese ejercicio también extraordinario de por ahí, ese ejercicio de explorar muchas cosas, y en ese ejercicio de explorar muchas cosas, esa escuela yo digo que estoy haciendo una apología, también aparece Rigoberto Lara, con una cuestión muy necesaria, aparece el estudio de Saussure, lo estábamos estudiando con Michelle Asensio, y teníamos una cordialidad con ella, pero necesitábamos que nos diera la clase el maestro Esteban Emilio Monzón. Y me asignaron a mí la responsabilidad de buscar a Esteban Emilio para que nos diera clase todos los miércoles en lingüística. Y así, bueno, nosotros salimos de ahí a otras escuelas. La escuela de sociología y antropología era un camino extraordinario a la filosofía. Era un camino extraordinario a la historia, era un camino y es también un camino extraordinario hacia una poética y hacia una antropología de la descolonización. Eso fue Efraín Hurtado. Bueno, Cristian me dio de muchas cosas más que decir, pero Efraín Hurtado está en nuestra vida, en la vida de la Escuela de Sociología y Antropología. Hay que publicar su obra, exhibir al gobierno nacional es una tarea esencial. Publicar la obra de Efraín, ese oído que él tuvo puesto no solamente en la Venezuela rural, en el campesino, sino en el mundo indígena y en la Venezuela moderna. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los asistentes y los presentes que vienen a acompañarnos y a compartir en un momento tan especial. Porque de verdad, alcanzar a ver esto, de que luego de casi 50 años Efraín empiece a ser conocido y su nombre, y su apellido, y su obra empiece a ser oída por algunos, es un momento muy grande para todos. Y bueno, como ha dicho Esteban y como han dicho otros compañeros, Luis Alberto Crespo, como Nelson, como nosotros, los que pudimos tener el privilegio de recibir sus enseñanzas porque éramos estudiantes, o ser sus colegas porque eran condiscípulos como Esteban, o porque estaban en la peña enorme de poetas por donde transitó Efraín, todos esos elementos que señalan son totalmente ciertos. La belleza de Efraín Hurtado como intelectual, como estudioso, como académico, como militante, que no militó en ningún partido, pero que era más contundente y crítico en sus planteamientos sobre los análisis que hacía del país, de los pueblos indígenas, de los campesinos, de los obreros. Ahora le agarro la palabra y voy a ser muy breve, porque yo iba a intervenir solo para señalar esto que Nelson me adivinó el pensamiento.
Este año, cuando comenzamos el homenaje en abril, hasta ahora hemos tenido varios eventos, pero ha estado acompañado con una investigación muy tenaz que hemos hecho en fuentes. Eso nos ha llevado a descubrir una enorme cantidad de escritos de Efraín de carácter más periodístico. Por lo tanto, no son este libro sesudo que exige lectores estudiados, porque allí lo que hay es una materia realmente de conocimiento científico que Efraín maneja en el momento en la mayor actualidad. Y como decía mismo Esteban, que era lingüista, ¿y qué es lingüista? Una cosa es la lingüística y otra cosa es la semántica y otra cosa es la semiología y otra cosa es el análisis de discurso. Y Efraín estaba actualizado aquí en los años 70 de lo que se estaba produciendo en Latinoamérica y en Francia con ese tema. Entonces, claro que es un libro denso, claro que es un libro de relecturas y de muchas enseñanzas. Pero nosotros tenemos ahora, y ustedes lo tienen en el canal de Telegram, donde pueden entrar gratuitamente y bajar, y seguiremos subiendo. Tenemos más o menos 10 o 15 textos más de Efraín, en entrevistas, en el periódico El Nacional, en el papel literario de no sé dónde. Tenemos todavía y esperamos poder conseguir un aliado venezolano, alguno de los estudiantes que yo tengo en Francia, o que tengas tú, que tenga alguien, porque ya sabemos de 2 o 3 publicaciones de Efraín en Temps Moderns, en Lettres de France, es decir, el periódico del momento, en la época en que Efraín estaba allá. Entrevistas a realmente pensadores que estaban en el ámbito de la discusión disciplinaria. Entonces, nada, decirles que lo que Nelson solicita, pues yo lo quiero solicitar bien en voz alta, en bastante voz alta. Nosotros tenemos la tarea de para el próximo año, ya llegaron los siguientes, termino. Tenemos la tarea para el próximo año de lograr una publicación donde nosotros tengamos todos estos materiales inéditos, no conocidos, inéditos en el sentido que fueron publicados en la época en la prensa, pero que son desconocidos para la gran mayoría, junto con los textos que se han ido produciendo en los talleres que hemos hecho, en las mesas redondas, es decir, tener un libro como una compilación de la mayoría de los materiales de Efraín que nos van a enriquecer mucho la antropología, pues. Muchas gracias. Bueno, reitero el agradecimiento desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, desde la Fundación Editorial El Perro y la Rana. Quiero invitar a sus sobrinas a que se acerquen hasta acá para que procedamos con el rito y demos por buena la segunda edición en 51 años de transparencia del signo del gran José Efraín Hurtado Barrio. Gran día para